Había muchísima gente, toda en pijamas de rayas azules y blancas. La gente más flaca que he visto en mi vida. Nunca había visto personas tan escuálidas vivas. Sus rostros mostraban un aspecto sufrido y tenían los ojos saltones. No se oía nada, ni un ruido. Sin duda que eran atroces las imágenes a las que se enfrentaron los soldados estadounidenses recluidos en el centro de detención de Berga. Es que miles de judíos a punto de morir fueron traídos desde el campo de concentración de Buchenwald. Por su parte, esos combatientes americanos que se encontraban allí habían sido aprehendidos por los nazis después de la batalla de las Ardenas, la cual supuso el último intento serio de Adolf Hitler por reconquistar el territorio europeo perdido por el eje tras el desembarco de Normandía. Luego de un imprevisto revés en ese conflicto bélico, fueron dirigidos al campamento de prisioneros Stalag 9B, donde se escogieron 350 estadounidenses, los cuales eran o se creía que pertenecían a la comunidad judía. A ellos les esperaría ser condenados a una muerte segura a causa de excesivos trabajos forzados, precisamente en Berga. Los norteamericanos que vieron llegar a los judíos no podían creer la crudeza de su aspecto. Era el final de la guerra y encuentros de ese tipo comenzaban a dimensionar el horror del holocausto entre los aliados. Las descripciones que los soldados americanos hicieron más tarde fueron instantáneas de la barbarie. Hoy en esta nueva entrega de Historia Militar, repasaremos las terribles condiciones de subsistencia que cientos de combatientes estadounidenses tuvieron que afrontar tras ser capturados por los germanos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. En la mañana del 16 de diciembre, lo único que se oían eran los proyectiles que caían sobrevolando los árboles. No sabíamos qué era. $250.000 tropas alemanas, entre las que se contaban las unidades Panzer de las SS, sorprendieron a los estadounidenses desprevenidos. Veíamos avanzar a las tropas alemanas. Luego del desembarco bélico más grande de toda la historia, ocurrido al norte de Francia, las tropas aliadas fueron ganando posiciones a lo largo del viejo continente. Los fulgurantes triunfos estratégicos del Tercer Reich en esa región habían quedado en el pasado. A raíz de esto, en septiembre de 1944, los americanos planeaban avanzar sobre Holanda. La idea era emplear una ofensiva combinada de infantería y paracaidistas. Su puesta en práctica desembocó abruptamente en múltiples bajas para norteamericanos e ingleses. El general de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, estaba demasiado confiado por sus victorias europeas. Por eso desestimó al ejército nazi, al que ya consideraba vencido antes de tiempo. Este mandó a que sus hombres descansaran durante el mes de diciembre para quedar así a la espera del arribo de refuerzos. El objetivo era reforzar el poder de sus pelotones para un nuevo asalto. Grave error. Nadie contaba con que el Führer ordenara un tremendo contragolpe a sus despreocupados oponentes. La estratagema constaba de un embate por la zona de las Ardenas, donde los teutones habían irrumpido en 1940 para doblegar a Francia. El área había quedado bastante desprotegida, por lo que resultaba ideal para llevar a cabo el objetivo de reincorporar otra vez a Bélgica y el sur de Holanda a sus dominios. Para ello era imprescindible que los alemanes confundieran a sus rivales acerca de sus futuros desplazamientos. Los americanos interceptaron comunicaciones con información errónea adrede, las que dieron por ciertas. En consecuencia, creían que la acometida de los nazis iba a estar integrada por 4 divisiones, cuando en realidad las que se acercaban eran unas 25.
Los comandantes al servicio de Hitler determinaron que la fecha del asalto iba a ser el 16 de diciembre, debido a que se pronosticaban tormentas de nieve para esa jornada que impedirían el despegue de la aviación de combate. Además, los nazis infiltraron a algunos de sus efectivos angloparlantes, caracterizados con uniformes americanos y británicos, para que tomaran el control de los puentes y propagaran datos equivocados al inicio de la embestida. Cuando los tanques aparecieron abriendo fuego, supimos que corríamos un grave peligro. Se nos acabó la munición. Teníamos 3 opciones: morirnos de frío, de hambre o rendirnos. Al principio de la irrupción no se produjo un bombardeo previo para no dar alerta a los aliados. Acto seguido, 500.000 germanos atravesaron el río Ruhr, diseminando a las medrosas tropas de infantería con el despliegue de tanques panzas y pertrechos de artillería. Las milicias británicas, francesas y estadounidenses fueron vencidas numéricamente gracias al engaño. Todas ellas retrocedieron hacia las rutas en dirección al mar. Algunos equipararon este evento catastrófico con la retirada ocurrida en Dunkerque durante la Primera Guerra Mundial. Las Ardenas fue la mayor derrota de la historia del ejército de los Estados Unidos. Para los capturados, el paso de soldados a prisioneros fue descarnado. Nos dijeron que nos quitásemos las botas. Bajamos la colina descalzos con la nieve hasta la cintura. Los flamantes prisioneros tenían que desplazarse a pie en un estado verdaderamente calamitoso. De esa manera, unos 23.000 americanos fueron conducidos hacia los trenes que los llevarían a Alemania. Los reos fueron dispuestos en vagones atestados. En cada uno metieron entre 70 y 80 reclusos. No cabía nadie más. Los pormenores del trayecto fueron numerosos. El ferrocarril marchaba como una especie de cárcel ambulante. Para colmo, también tuvieron que soportar disparos causados por sus propias fuerzas aéreas, quienes no sabían que en el interior de las formaciones había reclusos del bando aliado. No tenían forma de escapar. Quienes resultaban heridos no tenían dónde caer por el abarrotamiento de cada vagón. Lo que desconocían los cautivos era que los esperaba algo incluso peor más adelante. En primera instancia, los nazis hicieron arribar a sus cautivos al centro de clasificaciones Stalag 9B. Ahí los presos fueron interrogados sobre, entre otras cuestiones, qué religión profesaban. No era difícil darse cuenta de que iban a ser divididos según ese criterio y que los principales damnificados serían los judíos. A su vez, los funcionarios a cargo de las encuestas eran norteamericanos, quienes debían responder con sus informes ante los alemanes. La excusa de los nazis ante la preocupación desmesurada por las creencias religiosas de los demás se basaba en necesitar esa información para saber si poner en las tumbas una cruz o una estrella de David en caso de fallecimientos. No obstante, los mismos administrativos recomendaban ocultar ese rasgo de identidad todo lo que fuera posible. Llamaron a algunos. ¿A quiénes? La mayoría de los apellidos sonaban judíos. Algunos de los soldados eran antisemitas. De hecho, en mi unidad había muchos. Uno que no me caía nada bien, de Connecticut, alto y guapo, no recuerdo cómo se llamaba, me dijo: no vayas. Perdón, me estoy emocionando. Dijo: quédate, nosotros te protegeremos. Los oficiales germanos tenían orden expresa de seleccionar 350 americanos para enviarlos a realizar trabajos forzados. Por supuesto que los alemanes preferían cargar con ese castigo a los judíos, pero tan solo encontraron 80 de ellos.
Entonces alcanzaron la cifra indicada mediante la incorporación de prisioneros rebeldes o aquellos que tuvieran apariencias o apellidos que los nazis asociaran con la cultura hebrea. Los aguardaba un destino espantoso. El subcampo de Berga funcionaba como satélite del campo de concentración de Buchenwald. Allí fueron acarreados los reclusos estadounidenses luego de la separación en diciembre de 1944. Pese a que la contienda estaba a punto de acabar, los nacionalsocialistas no desistieron en su plan de exterminio sistemático contra los judíos y otras minorías. Es más, redoblaron sus esfuerzos, como previendo que su anhelo de erradicar al judaísmo del mundo iba a terminarse con ellos. Los males que asolaban en ese emplazamiento eran diversos. La desnutrición de los presos estaba a la orden del día, la propagación de enfermedades se servía de lo anterior, y el maltrato de los guardias contra los retenidos era de una brutalidad inhumana. Los prisioneros norteamericanos dedicaban 12 horas por día al trabajo extenuante. Esto se agravó a medida que avanzaban los meses, y los alemanes eran derrotados en distintos frentes. Su tarea era la excavación de túneles para la construcción de una fábrica de misiles V2, en los que Hitler aún depositaba sus esperanzas de ganar la guerra. Además del hambre insoportable que destrozaba por dentro a estos operarios, sus guardianes se ensañaban con ellos al propinarles golpizas con bayonetas y mangueras hechas de goma. En algunas ocasiones, los nazis disparaban balas de madera a las cabezas de algunos desdichados. Posteriormente forzaban a los médicos detenidos a rellenar esos orificios con cera a fin de encubrir someramente sus crímenes. El promedio indicaba que dentro del subcampo fenecían alrededor de 2 o más reclusos cada jornada. Los cadáveres eran cargados en carretillas y se los tapaba con mantas de tela que dejaban ver cómo sobresalían algunas extremidades endurecidas por el frío de la muerte. Los cuerpos eran sepultados en una fosa común, ubicada en un oscuro bosque al otro extremo de la ciudad. A ese espacio fúnebre se lo denominaba como el cementerio judío, aun cuando muchos de los enterrados no lo eran. Berga fue el sitio más inhóspito para los judíos americanos de toda la Segunda Guerra. De los 350 retenidos que habían ido a parar a ese infierno, 70 murieron a los 2 meses. Esto se traduce a que el subcampo mantenía un índice de deserción que llegaba al 20%. Ese número tan elevado de defunciones era impensado en los otros campamentos de prisioneros que para ese momento poblaban Europa. Los nazis imponían una lógica definida como Vernichtung durch Arbeit, es decir, destrucción a través del trabajo. La cuenta era simple, el promedio de ingesta calórica de los reclusos era disminuido a niveles tan bajos que los desdichados morían extenuados por la carencia de energía física. Asimismo, existía una cuestión moral en el hecho de que los alemanes obligaran a sus reos a construir las armas que serían usadas en contra de sus coterráneos. El grado de alienación del campo era aberrante y empeoraba todavía más en la aproximación del cierre del conflicto mundial. En ese panorama tan desolador, es menester destacar una figura que no se dejó amedrentar jamás por el miedo. I took a record and I wrote down a diary that I was able to accomplish the booklet from a Red Cross package. That Red Cross package had a book where I used it to write down. I decided to do that, to keep a record without the German knowing that I was writing down what they were going through. Quien hablaba era Anthony Acevedo, un médico enrolado en el ejército estadounidense que sirvió a su país en la batalla de las Ardenas. Por otro lado, debido a su aspecto físico, los nazis lo tomaron por judío, aunque su ascendencia era latina.
fue uno de los 350 elegidos para ir al campamento de trabajos forzados de Berga. Estas circunstancias harían que Acevedo fuera reconocido como el primero de los mexicano-estadounidenses en sobrevivir al Holocausto. A este hombre no le tembló la mano a la hora de registrar por escrito el nombre y apellido de los compañeros que morían en el campo. Esto lo hacía a expensas de los nazis, que de haberlo descubierto, habrían tomado severas represalias contra su persona. Acevedo empleaba una pluma estilográfica para anotar las identidades de aquellos que eran asesinados, directa o indirectamente, por las acciones de los seguidores de Adolf Hitler. Este héroe, al ser consultado sobre por qué seguía apuntando en su libreta casera cuando corría riesgo su existencia, simplemente atinó a responder que ese acto era su responsabilidad moral. Su trabajo no solo constató la desidia que se vivía en el centro de detención, sino que además hizo reconocer al propio gobierno estadounidense las penurias que él y sus pares habían padecido. Tuvieron que pasar unos 60 años para que este veterano fuera homenajeado por nada menos que el mayor general del ejército norteamericano, Vincent Bowles. En 2010, todavía imbuido de generosidad, Acevedo donó a un museo especializado los objetos con los que pudo construir su hazaña. Su diario, la banda de médicos de la Cruz Roja, una cruz y su libro de oraciones. Pero la máquina de muerte nazi no descansó, ni aunque fuera cercano el desenlace de la guerra. La última fase de transición en Berga siguió cobrándose innumerables vidas a mansalva. Muchas de ellas se perdieron en la etapa postrera de la instalación, cuando el advenimiento de los escuadrones aliados era inevitable junto a la caída de Alemania. Lejos de rendirse, los nazis redoblaron la apuesta e impulsaron las llamadas marchas de la muerte. Estos ejercicios macabros se basaban en mover a pie a los reclusos exhaustos por muchos kilómetros para que no fueran encontrados por sus patriotas a su llegada. Iniciamos la marcha. También se llevaron a los estadounidenses. Si alguien se rezagaba o no era capaz de seguir caminando, le disparaban. Los reclusos norteamericanos estaban hartos del trabajo insalubre en la construcción de túneles, ya que debían hacerlo mediante explosiones. Esto les llenó de polvo nocivo los pulmones, provocando grandes consecuencias en su salud. Seguido a esto, se les mandó a que marcharan para tomar distancia de las fronteras del campo de batalla. Los que no morían de extenuación podían hacerlo por obra de los oficiales alemanes. Al llegar a una colina empinada, muchos prisioneros europeos fueron incapaces de subir. Paul Frenkel intuyó el peligro y corrió hacia la cabeza de la fila, mientras cientos de prisioneros eran abatidos a disparos. Ese fue el nefasto preámbulo de la aparición de los aliados. Los prisioneros americanos se refugiaron en un granero abandonado, todavía vigilados por el sargento germano Erwin Metz. Cuando este desertó, atemorizado por ser hallado con prisioneros de guerra, pudieron dormir un poco. Horas más tarde, fueron despertados por el sonido de su liberación. De pronto, el ruido de las metralletas fue acercándose. Los guardianes huyeron. Oí un motor ronronear en la carretera. Por el sonido sabía que era un tanque. El tanque portaba el estandarte de la estrella de los Estados Unidos. Si bien la marcha de la muerte les había costado la vida a 49 norteamericanos más que pesaban la mitad que hacía unos meses y estaban cubiertos de piojos, había llegado el momento de la liberación. Dejaron de ser prisioneros y lloraban en la contemplación de sus salvadores. Ahora sí, luego de haber advertido qué fue de los prisioneros estadounidenses en el subcampo de Berga, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final.
Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestra próxima entrega.